En la mañana de Mercado Visión tenemos el placer de saludar a la médica veterinaria Jimena Melón, que es directora de Sanidad Animal. Jimena, gracias por atendernos, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? La verdad, Gracias a ustedes también por recibirme. no, es un placer. La inquietud que tenemos es qué es lo que está haciendo la Argentina desde lo sanitario, pensando en aftosa, con respecto a la situación fronteriza del país, pensando que, por ejemplo, Brasil ha tomado una decisión para con algunos estados de dejar de vacunar. ¿Cómo se está trabajando allí? Sí, es así. Todo el Cono Sur está en un proyecto regional para aumentar el porcentaje de territorio libre de fiebre aftosa. Así pasamos en los últimos 10 años del 67% del territorio libre a hoy en día el 95% del territorio de América del Sur está libre de fiebre aftosa. Y luego está, digamos, la decisión de los países de ir hacia el estado libre de fiebre aftosa sin vacunación. En el caso de Brasil y de Bolivia lo han hecho por zonas, y entonces, como vos bien decías, Brasil, que iba a hacerlo de norte a sur, avanzando por territorios, decidió a fin del año pasado y principios de este año nos enteramos nosotros que cambiaba el cronograma y iban a levantar la vacunación, levantaron de hecho la vacunación en Río Grande do Sul, que es limítrofe con la República Argentina, y con dos provincias de la República Argentina, y que además concentra gran parte de la ganadería de Brasil, ¿verdad? Y una cosa parecida está pasando en Bolivia, donde el 50% de la ganadería de Bolivia hoy en día no está siendo vacunada. Entonces, bueno, esto genera en la región una heterogeneidad, porque habemos países y territorios como Argentina, Paraguay y Uruguay que hemos manifestado que vamos a continuar el proceso de vacunación, al menos por unos años más, mientras evaluamos el costo-beneficio y demás, y mientras se llevan a cabo las etapas que hace falta hacer para estar preparados para el levantamiento de la vacunación. Y como te decía, el hecho de que haya territorios libres sin vacunación, como el caso de Brasil y de Bolivia, genera un mapa de riesgo distinto. Entonces, siempre el levantamiento de la vacunación puede de alguna manera conllevar a un evento sanitario, como pudiera ser un caso. Por supuesto, siempre estamos hablando del otro lado de la frontera. Y eso hace que nosotros, que continuamos la vacunación, tengamos que nuestra principal herramienta hoy en día para evitar este tipo y para que no nos afecte para nada lo que pueda pasar en los países vecinos, es asegurar una excelente y altísima cobertura vacunal. Además de una excelente vigilancia en el sentido de identificar cualquier sospecha, cualquier indicio que pueda indicar algún motivo por el cual tengamos que actuar muy rápidamente. Todos esos mecanismos de acción rápida, de alerta precoz, de identificación de sospechas y sobre todo de garantizar la cobertura vacunal es lo que se ha decidido reforzar en nuestra frontera norte. Por supuesto que eso repercute en mantener a toda nuestra zona libre con vacunación del norte del río Colorado y Bermejo. Es en resguardo de toda la ganadería de la zona central y de la zona norte y litoral de nuestro país. Entonces, bueno, lo que se ha hecho es fortalecer desde el punto de vista de estructura en cuanto a camionetas, conectividad. Se ha reforzado los controles en las fronteras, con gente y demás, que ha reforzado el SENASA, y además de manera conjunta con la cadena de ganados y de carne, que ha aportado la vacuna de forma gratuita para el estrato de pequeños productores de toda la zona de la frontera norte de Argentina, para que así el SENASA distribuyera esa vacuna a los entes sanitarios y pudiera hacerse llegar, como te decía, a los pequeños productores, de manera de poder asegurarnos una cobertura vacunal óptima y muy alta, que es lo que necesitamos en este momento ante este nuevo mapa de riesgo. Jimena, ¿en algún momento se pensó o trascendió como estrategia futura dejar de vacunar adultos? ¿Eso se contempló en algún momento? ¿Se tiene en carpeta? La realidad es que en el momento en que se decida y se trabaje en el levantamiento de la vacunación, hay varias estrategias que pueden aplicarse y que tienen que ver con el sistema productivo de cada país y que son válidas para aplicar hacia un esquema de levantamiento de vacunación,
cuando estén dadas las condiciones para hacerlo. Uno de los esquemas, como te comentaba, es por territorios, como han hecho Brasil y Bolivia, y otro esquema es por categorías de riesgo o por aquellas categorías tal cual que tienen más dosis de vacuna colocadas. Es otra de las estrategias que se puede pensar para en un futuro levantar la vacunación. Pero todas ellas tienen que ser debidamente evaluadas y fundamentadas técnicamente de cuál es la mejor para nuestro sistema productivo. De manera que también tenemos que hacer un trabajo para fundamentar y sobre todo para evaluar técnicamente bien cuál sería la estrategia cuando Argentina, si es que Argentina decide transitar esa etapa de levantamiento de vacunación. Y te hago la última, se está hablando cada vez con más insistencia sobre trazabilidad y bajo el paraguas de la trazabilidad hay una enorme paleta de opciones. Hasta se habla de la posibilidad inclusive de identificación electrónica. ¿Qué está evaluando el SENASA en este aspecto? Bueno, evidentemente, como vos bien decías, dentro de lo que es el paraguas de trazabilidad, después están las formas de hacer la identificación individual de cada uno de los animales. Nosotros tenemos, y en eso Argentina en la región ha sido pionero en establecer mecanismos de identificación individual y de trazabilidad. Esos mecanismos que están hoy en día a través de la caravana han sido aceptados y muy bien valorados por los mercados hacia los cuales Argentina exporta y por otro lado son de utilidad, por supuesto, para la gestión sanitaria. Luego existe una herramienta que es la identificación a través electrónica, que como te decía, es una herramienta válida y puede usarse, y de hecho se usa para determinados manejos, sobre todo en los temas de comercialización. Entonces, no es una exigencia porque el sistema de identificación actual que tiene la Argentina a través de caravanas es válido para lo que se necesita en términos de sanidad y de exportación, pero por otro lado, comprendiendo y atendiendo a que por temas de comercialización y demás en Argentina, en algunas etapas o en algunos sectores se utiliza la caravana electrónica, lo que se ha dictado es una resolución donde el SENASA puede homologar esa caravana electrónica para aquel productor o para aquel estrato que prefiera utilizarla a modo voluntario. Así que lo que te puedo decir es que puede ser validada por el SENASA, puede ser utilizada como forma alternativa a la caravana física, pero no es una exigencia. Impecable, bueno, muy claro, Jimena. Te agradecemos mucho este contacto con Canal Rural. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos. Igualmente, médica veterinaria Jimena Melón, la verdad que un gustazo tenerla aquí, directora nacional de Sanidad Animal del SENASA, explicando cómo se está trabajando sobre el tema aftosa en la frontera. Después de lo escuchado, es muy importante todo esto, y cómo se puede llegar a homologar también la caravana electrónica para el sistema de identificación, de trazabilidad en la Argentina.